Bueno, estoy compartiendo, ¿no es cierto? Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy viendo teoría, ¿sí? Es una clase teórica. Vamos a tratar de apuntar o de redirigir los conceptos y aplicarlo con el trabajo práctico, pero se van a ver, por lo general, teoría, ¿sí? En su mayoría de la clase teoría. ¿Cuál es la idea de hoy? Que avancemos con el módulo 4. Vamos a ver a la CM8. Y dentro del módulo 4 veamos la segunda parte, ¿sí? Entonces se descargan o ya tienen a mano la segunda parte del módulo 4 que está acá. El segundo tema dice, que habla acerca de métodos, herencia y polimorfismo. Entonces se descargan este PDF, acá lo tengo yo. Y vamos a ver la segunda parte, ¿bien? Bueno, ¿de qué se trata el módulo 4 parte 2? Objetos dentro de objetos, herencia y polimorfismo. Bien, vamos a hablar de esos tres conceptos o esas tres herramientas para poder aplicarla dentro de lo que es el trabajo práctico. El trabajo práctico de esta segunda parte, acuérdense que esto tiene un trabajo práctico y una presentación para la segunda parte, donde, bueno, son clases pero complementarias a lo que estuvimos viendo. Fíjense esto de acá. Objetos dentro de objetos. Así es el título. ¿Bien? Objeto dentro de objetos. Resulta ser que Python no es un programa con todas las atribuciones que ya le estuvimos dando, cualquiera. ¿Sí? No es un programa cualquiera. Tiene muchísimas ventajas sobre otros programas. Sus paradigmas de programación es variado, por eso se dice multiparadigma, y se puede programar en, por bloque, ¿sí? De forma estructurada, de manera funcional o de manera programación orientada a objetos. ¿Bien? Pero los programadores de Python, o sea, la gente que desarrolló el lenguaje de Python, lo hizo utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que para Python todo lo ve como objeto. Para Python todo es un objeto. Y acá es cuando se le vuela la cabeza a ustedes y empiezan a pensar en esto. Todo es un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hasta ahora empezamos a definir clases, luego pudimos instanciar objetos a partir de esa clase. Habíamos dicho que eran como una instancia de esa clase, obteníamos los objetos de ese molde y em, pudimos crear distintos objetos, manipularlos, definirle métodos y demás. Pero ahora, con esto nuevo que aparece ahora, todo es un objeto, vamos a pensar, ¿sí? Cuando nosotros estamos utilizando algún tipo de variable, no sé, variable entera, una variable flotante, una variable string, una variable booleana, todos esos tipos de datos vamos a estar considerando o lo considera Python como objetos, ¿sí? Son objetos para él, para en su motor o en su estructura de funcionamiento, lo toma como objeto y lo puede hacer interactuar, puede, no sé, definirle un espacio de memoria, definirle si es un dato de tipo mutable, no inmutable. Entonces, consideremos o empecemos a considerar que para Python todo es objetos. Esos datos son predefinidos y están listos o están disponibles para que el usuario lo pueda implementar en cualquier momento del programa. Nosotros cuando hacíamos, a ver, vamos a hacer una nueva pestaña. A igual a 5
b igual a 4, estábamos definiendo dos objetos. El objeto A, que tiene una asignación de una variable 5. Entonces en C podíamos poner A más B y luego imprimir ese resultado. Esto que estamos haciendo, Python, bueno, 9, me da, lo trabaja como objetos, ¿sí? Son todos objetos para él. Por eso dice que están predefinidos y disponibles para poder implementarlo por nuestra cuenta al hacer, no sé, un programa de una simple suma. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros necesitamos resolver un problema que requiera de algún tipo de dato que no se encuentre predefinido, por ejemplo, que no sean datos del tipo o que no estén dentro de lo que es Python, ahí nos surge la necesidad de crear una nueva clase, ¿sí? Nosotros acá, fíjense que estos datos, este tipo de variables o estos objetos ya están definidos por Python. Pero si yo quisiera, no sé, eh, definir dos objetos, la persona uno y la persona 2, y comparar cuál de las dos son mayores o sumar la edad de ambos, eso no está definido dentro de Python. Entonces ahí yo tengo la necesidad de crear una nueva clase y que esa clase tenga los distintos atributos y los distintos métodos que estén asociados a esa clase. ¿Bien? Entonces, estas clases, además de poner métodos, pueden poner colecciones y o utilizarlas dentro de otras clases. Entonces vamos a estar trabajando una clase dentro de otra clase. Bien, como para ir orientándonos, podemos crear una clase dentro de otra clase. O, algo mucho más loco, podemos construir un objeto a partir de otro objeto. Sí, eso es algo muy loco que tiene Python. Acá está justamente lo que yo le decía. Objetos dentro de objetos. Para este ejemplo, o para explicar este concepto, se propone el siguiente ejercicio. ¿Ok? ¿Qué es este ejercicio? Vamos a describir un catálogo de películas para analizar cómo se diseña e implementa un anidamiento de objetos. O sea, en base a estos objetos, crear un nuevo objeto que tenga estos objetos ya creados anteriormente. Entonces vamos a empezar definiendo una clase película. Nosotros acá ponemos class, definimos la clase película. Fíjense cómo está escrita la sintaxis de esta clase. Es tal cual como nosotros la veníamos trabajando. Poníamos, vamos a hacerle un poquito más de zoom, así se vea bien. Ponemos la primera letra del nombre de la clase en mayúscula. ¿Para qué hacíamos esto? Esto era para adaptarnos a la convención, ¿no es cierto? A la convención que tiene Python, que nos indica que cuando definimos una clase, la primera letra tenía que arrancar con mayúscula. Entonces esto es lo que ya teníamos. Teníamos el constructor de ese objeto, lo hacíamos con def, dos guiones bajos, y le poníamos los distintos atributos, título, duración y lanzamiento. En este caso son públicos el atributo título, el atributo duración, el atributo lanzamiento, y teníamos un método, el str, que me permitía a mí mostrar, en este caso está mostrando el título y la fecha de lanzamiento, ¿sí? Ahora, simplemente el año de lanzamiento, no muestra fechas, solamente el año. Por lo tanto, yo ya tenía definido una clase, esta es mi clase, sencilla, pero funcional, digamos. Y acá puedo instanciar la primera película. La primera película, el primer objeto se llama peli, en base a esta clase, o sea que pertenezca a la clase película, y vamos a instanciar el objeto El Padrino, que dure 175 minutos, y
el año de lanzamiento es 1972. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A continuación, yo voy a definir otra clase, ¿sí? Otra clase. Esta clase se va a llamar catálogo. ¿Bien? Fíjense cómo está la sintaxis de catálogo. Nuevamente, class, catálogo, la C con mayúscula, dos puntos y nada más. Ahora, hago los atributos, self, y acá pongo películas igual a none. O sea, si yo no le paso ninguna película al catálogo, que tome nada. Y pregunto si película es distinto de none, o sea, yo le estoy pasando algún parámetro, que me tome ese parámetro de la película. Si no, que me quede la película en vacío. Bien. Y ahora acá, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a definir un método que se llame agregar. ¿Qué es lo que vamos a estar agregando? Cada vez que yo llame al método agregar, que pertenezca ¿a quién? A la clase catálogo. Ojo, que estamos trabajando en otra clase. Cada vez que yo llame al método agregar que pertenezca a la clase catálogo, yo voy a agregar una película o no sé, un, voy a agregar una, ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre. Voy a agregar una característica de esa película al, dentro de los paréntesis va el, ¿cómo se llama esto? Se me fue. El argumento, en el argumento de la función, yo voy a agregar una película. Entonces, cada vez que agrego una película, fíjese que yo lo voy a ir agregando con el append a la nueva película que vaya ingresando por acá. Y ahora yo voy a mostrar un catálogo. Este str de la otra clase es simplemente para mostrar un catálogo, ¿sí? Entonces muestro el catálogo y voy haciendo un for dentro de lo que es la película y voy mostrando las películas que se han ido agregando a ese catálogo. ¿Cómo funciona esto? Fíjense acá. De la clase película que había definido anteriormente, definí tres películas. La peli 1, la peli 2 y la peli 3. Entonces, la peli 1, que pertenezca a película, era El Padrino. La peli 2, El Padrino 2. Y la película 3, o la peli 3, El Padrino 3. Yo vi solamente la 1, no sé qué tal estará la 2 ni la 3. Muy buena película. No sé quién vio la saga completa. Vito Corleone. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a crear un objeto, el objeto catálogo, a partir de los tres objetos que ya había creado anteriormente. ¿Sí? Peli 1, Peli 2 y Peli 3. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, digo que el objeto catálogo pertenezca a la clase catálogo y esté agregando la primera película, o sea, el primer objeto que yo creé, el segundo objeto que yo creé y el tercer objeto que yo creé anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cuál va a ser el resultado de este? A partir de tres objetos, yo puedo crear un nuevo objeto. Entonces, ¿qué me va a mostrar acá? Lo que estoy haciendo acá es anidando una clase dentro de otra clase. O sea que la clase película era una y la clase catálogo era otra. Estoy anidando clases. Pero para anidar clases, yo tengo que tener las dos clases definidas, ¿no es cierto? Tengo que tener las dos clases definidas. Bueno, acá estaba la primera, catálogo, y más arriba estaba la otra clase, película. Yo no puedo anidar clases que no hayan estado definidas anteriormente. Eso es un poco obvio. Bueno, entonces, lo lindo que tiene esto es que yo puedo anidar clases
o crear un objeto a partir de otros objetos, o de otro objeto o de otros objetos. Veamos lo que dice acá. Herencia, ¿sí? Acá, sin mostrar lo que es herencia, quiero que me definan herencia con sus palabras. ¿Qué sería una herencia o a qué hace referencia la herencia? ¿Qué es la herencia? ¿Cómo definen la herencia? O el verbo heredar. ¿Qué piensan? ¿Qué les surge? Es lo que le deja una persona a otra, lo que se va a recibir de parte de alguien o algo. Ujú. ¿Qué le deja lo que se va a recibir? Bueno, veamos la definición. Es un verbo transitivo, heredar es un verbo transitivo, o sea que hace referencia al transitivo. Recibir los bienes, el dinero o los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere. Acá habla directamente de muerto, pero bueno. En cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. ¿Bien? Lo que deja una persona, lo que recibe por parte de alguien. Básicamente, todos manejamos eso. Cuando hablamos de herencia o cuando hay herencia, suele asociarse, bueno, por lo menos así dicen, a que todos aparecen, se arma lío, todos quieren heredar, no, pero eso será para mí, eso para mí, para el otro, qué sé yo. Suele haber lío. En este caso, vamos a tratar de evitar ese lío y vamos a explicar la herencia desde el punto de vista de heredar algo a partir em, de lo que deja o lo que va a llevarse, ¿sí? Lo nuevo que yo creé a partir de una clase padre. Por acá habla de padre. Recibir de sus padres o de sus ascendentes algunas características genéticas, físicas o relativas de su carácter y modo de ser. Esto me gusta más. La segunda definición me gusta más y se adapta más a lo que nosotros vamos a ver. Heredar hace referencia a recibir de sus padres o de sus ascendientes, algunas características genéticas, físicas o relativas a su carácter y modo de ser. ¿Ok? Piensen con esta definición o quédense con esta definición. ¿Qué es lo que me dice acá la presentación? Herencia. Es una poderosa característica que otorga la capacidad de crear una nueva clase, puede crear una nueva clase, extendiendo una clase ya existente. ¿Ok? Entonces yo, a raíz de una clase ya existente, voy a crear una nueva clase heredando algunas características relativas a su carácter o modo de que ha sido definida esa clase. ¿Bien? Por lo tanto, esto me va a permitir a mí crear una clase que herede los atributos y métodos de la clase principal. Se llama de la clase padre, ¿sí? De la clase maestra también le dicen algunos. Entonces tenemos la clase padre, de ahí heredamos una clase hijo que va a heredar los mismos atributos y los mismos métodos de la clase principal. Entonces esto me va a permitir crear más clases especializadas que utilicen código de una clase general. Acá tenemos acá. Por ejemplo,
la de los animales. Yo tengo una clase que se llama animal, ¿sí? Esta es mi clase padre. Y a partir de la clase animal, donde están todos los animales, yo puedo ir obteniendo subclases o heredando de la clase padre, esta sería la clase padre, puedo ir creando clases que también sean animales, compartan las mismas características, pero que estén referenciadas a un cierto grupo. Por ejemplo, de los animales, yo puedo crearme una clase que se llame anfibio, una clase que se llame reptil, una clase que se llame la tortuga, un reptil, no lo sé, me hizo ruido. Em, obtener La tortuga sí es reptil. una tortuga, ¿sí? Sí, sí, Bueno, seguro. no sabía. Ah, ¿porque pones huevo? ¿O por qué? No, no es, el anfibio creo que se define por el tipo de sangre, o sea, de sistema Ujú, circulatorio, y ujú. creo que por el tipo de piel. Sangre fría. Exactamente. Ujú. En algún Los momento estudié reptiles. biología en mi vida, por eso algo sé, y esto se conoce como Ujú, filogenética, filogenia, perdón, ajá. que es el estudio, Filogenia. digamos, de las herencias desde la primera bacteria, desde el primer organismo unicelular, mejor dicho, hasta todos los individuos que se conocen hoy día. Si a alguien le da curiosidad, pongan filogenia en el Google y vean, ahí están todos los, entre comillas, árboles genealógicos de las especies, que es esto que estamos viendo acá que nos está mostrando Eduardo. Filogenia. Sí. Ok, ya vamos a entrar a chusmear. Tenemos una clase animal que es la clase padre, mamíferos, que hace poquito me enteré que los murciélagos eran mamíferos. Es el único mamífero volador. Ah, yo también puedo aportar algo. Y sí, porque son Eh, como las ratas, son ratas. sí, son especies de ratas. Son Sí, especies de ratas. exactamente. Y algo que me sorprendió es que los murciélagos, si ven, tienen ojos para ver. Yo pensé que los murciélagos no veían, pero si ven, tienen dos ojitos y ven. Cortito, ven, cerquita nomás. Ven muy cortito, pero su método de trayectoria lo hacen emanando un sonido y lo reciben por su oreja, pues tienen la oreja tan larga los murciélagos, o grande a comparación de su cuerpo. Se emiten un chillido, rebota y reciben con su oreja. Cosa que yo tenía un concepto que estaba errado en mi parte. Yo pensé que emitían con los ojos, no Es sé, el concepto tenían errado. del sensor de ultrasonido que usan los autitos. Claro, yo decía son los ojos del murciélago, no, ahora no, son las orejas. Exactamente. Método ecolocación, ecolocalización, no sé, algo así se llama, Julio. Sí, Jorge, como vos decís. Único mamífero volador es el murciélago. Y después tenemos acá un par de aves, parece un pingüino, pelícano y no sé qué más. Entonces, ¿cuál es la idea? No que aprendamos biología, pero sí que sepamos que se puede de una clase padre heredar los atributos y métodos y crear nuevas clases. Por ejemplo, de la clase animal, podemos crear la clase anfibio, la clase reptil, la clase mamífero y la clase ave. Disculpa que te interrumpa, Edu, pero hay un ejemplo que tenés claro, es que las aves son, bueno, son aves, pues son ovíparos, ponen huevo, y la tortuga comparte ese atributo, entre comillas, Ahí porque va, también pone huevos, pero no está en ahí va, en el mismo círculo, ¿ven? Pero va ahí a va. compartir el atributo. Muy buen aporte. ¿Qué tienen de común los animales o la clase padre con un anfibio? No sé. En común, yo pienso que tienen, son seres vivos, ¿sí? Entonces, un atributo son seres vivos. Tendrán en común, no sé, un... Se desplazan para conseguir su alimento, a diferencia de las plantas, por ejemplo, las plantas están quietas en un lugar y son autótrofas, el animal se desplaza para conseguir su alimento. Ahí está, esa es otra. Van a tener un cierto nombre, ¿sí? O sea, los nombres de los animales están referidos, no sé, el león se llama león,
pero tiene un nombre científico. Eh, ¿Qué más tienen en común? Bueno, tienen patas, algunos no, pero así como hay atributos heredados por la clase anfibio, también hay atributos que se comparten, como bien lo decía Francisco. En este caso, ¿qué podemos decir? Que la tortuga nada igual que el delfín. Los dos saben nadar, pero pertenecen a distintos grupos. O el pingüino es un ave, pone huevos, la tortuga es un reptil, pone un huevo. Entonces, de métodos, comparten el método de poner huevos, ¿sí? Está bueno ese aporte. Los métodos pueden ser comer, beber, eso pueden ser los métodos, como dice ahí Naomi en el chat. Bueno, entonces la clase de la que hereda una clase se llama clase padre o superclase, ¿sí? Yo le llamo clase padre, algunas personas la llaman superclase. Esta es la superclase, hereda, o, claro, hereda una subclase o una clase hija, ¿sí? Esta es la clase padre, esta es la clase hija. O esta es la superclase y esta es una subclase de esa superclase. Algo así. Existe una relación jerárquica entre clases similar a las relaciones o categorizaciones que conocemos de la vida real. ¿Bien? Existe una jerarquía. La jerarquía es que, como la clase animal, al ser un clase padre, está por encima de la clase anfibia. Para heredar, al igual que las personas, Python toma este concepto y dice, bueno, para heredar yo primero necesito una clase padre. Por lo tanto, si yo quiero heredar de la clase animal una subclase, no sé, anfibios, tengo que definirla en base a la clase padre. ¿Bien? No utilizaremos encapsulamiento ya que es la primera implementación de herencia. ¿Bien? Fíjense acá. Yo me voy a definir una clase padre. Esta va a ser mi clase padre. Está puesta acá arribita. Uy, ahí está. Mi clase padre. ¿Qué va a ser mi clase padre? Se va a llamar clase animal. ¿Ok? Y de mi clase animal, yo le voy a definir en el constructor dos atributos, el atributo especie y el atributo edad. ¿Ok? Ese es otro atributo que comparto. Por lo tanto, voy a decirle que cuando entre la especie y cuando entre la edad como atributos, los guarde en el atributo edad y en el atributo especie. Bien. Ahora, dentro de mi clase, yo voy a definir dos métodos, o bueno, tres podría decirle, ¿sí? Un método para mostrar, que es el str, soy un animal del tipo tanto, ahí le ponemos la especie que sea, y dos métodos que son curiosos. Un método hablar, evidentemente los animales no hablan, pero hacen un sonido, ya está hablar. Esto tómenle como referencia al sonido que hace el animal, ¿no? No al hablar. Y acá le definimos otro método que se llame moverse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sonido del animal que yo voy a crear? Y el moverse es de qué manera se mueven, volando, arrastrándose, saltando, en el caso de un canguro, qué sé yo. Y, pero, pero, estos métodos, el hablar y el moverse, están acá vacíos. O sea, le puse el pass, se le puso el pass, ¿para qué? Para que lo deje pasar sin saltar un error y que estén definidos como vacíos. ¿Bien? Entonces, como los métodos de hablar y moverse están vacíos, las instancias de la clase animal no realizarán nada al invocarlo. Cada vez que yo muestre, por ejemplo, el animal uno, que es un Canis lupus familiaris. ¿Qué es un Canis lupus familiaris?
¿Alguien sabe? Ah, en Google. Un Canis lupus es un perrito. Eh, Es el nombre técnico. Esperen un segundito. Creo que me tocaron el timbre. Espérenme un ratito. No se vayan. Vaya, tranquilo, Edu, yo los entretengo. ¿Van siguiendo más o menos cómo es el tema o están perdidos? A ver el chat. Sí, profe, vamos bien. Se entiende. Buenísimo. Entiendan esto que es la base, el principio, y después van a poder. O sea, ahora hay tres atributos de esto. Mostraba Eduardo que había dos, creo que era hablar y moverse. Bueno, primero es la Sí, especie y la edad. Después se suma hablar y moverse. Y así se van sumando y después se hacen gigantes. Ahí está. claro. Ahí volví, ahí Igual, volví. No sabía que eras un Canis lupus familiaris. Es un perro. Aparentemente el nombre científico es así, ¿no? Igual Eh, a los alimentos, cuando se estudia nutrición, por ejemplo, cuando vos te referías a una papa o a una lenteja, tenían un nombre científico en latino. en Entonces, latín. en latín. Entonces, todos tenían más o menos esa terminación, Ujú, inis o espinus, familiaris. claro, claro, todo eso, con esa terminación. Así que creo Así es. que, ¿por, ¿por qué será que ponen los nombres en latín? Para hacer referencia científica o eso. Tanto en los animales como, digamos, cuando se curte en, en los alimentos. No lo ¿Sabe sé, usted? no lo sé. Yo no lo sé. Es como una forma de abreviar, por eso se usa. Mira, en algún momento en mi vida he estudiado latín y si mal no recuerdo, los sufijos is significan de. Entonces vos decís canis, que sería can o perro de, lupus de la familia. Algo así es, como para que se Ujú. ubique. No estoy 100% seguro, pero algo así es. Está bueno eso. Está bueno, está bueno. Igual yo ahora estaba en el mundo dinosaurio y también los dinosaurios tienen esos Carnotaurus, Astrey, eh, tienen esas terminaciones. Son todos nombres científicos, incluso las plantas, todos tienen nombre científico así en latín. No Y sé de también, dónde vendrá eso. y también tiene que ver porque la mayoría de los idiomas tienen, digamos, su nacimiento en el latín, ¿no? Por eso. Es como que, Puede ser ya lo llamemos así, sería el latín sería la clase padre de los idiomas, de los idiomas. más o menos. Está todo conectado en esta clase. Espectacular. Todo, todo, todo. Latín, clase padre, y las subclases son, bueno, todos los idiomas. Español, inglés. España, el catalán. Ese sería una subclase del idioma castellano. ¿Y sí? ¿Sabe por qué se dividió, según la Biblia, los idiomas? Se dividió porque Dios se enojó con las personas, entonces se hizo que se dividieran las lenguas y por eso todos hablamos idiomas diferentes en el mundo. Claro. Ese es un No lo punto de sé. vista más teológico. Teológico, sí. Está bueno, está bueno. Siempre aprendemos algo, ¿eh? Eh, bueno, sigamos. ¿Dónde me quedé? Ah, acá. Entonces estaba instanciando yo un animal uno que pertenecía a la clase padre animal y le ponemos el nombre científico acá. Canis lupus familiaris. ¿Alguien tiene un Canis lupus familiaris? ¿O más? ¿Uno más? De edad 5 años. ¿Ok? Tengo y debe tener más o menos 5 años la Loli. Ah, mira. Mira, mira, mira. Lola. Eh, yo tuve, ahora ya no tengo. Bueno,
Entonces, al momento de heredar, debemos emplear la siguiente sintaxis y acá entra la nueva sintaxis que tenemos que ocupar, ¿sí? Fíjense que yo me voy a crear una clase perro que pertenezca a la clase animal o que herede los atributos de la clase animal, ¿ok? Como, ¿se acuerdan que acá la habíamos definido vacío? Al hablar y al moverse estaban vacíos estos dos. ¿Bien? En la clase padre animal, estaban vacíos. Pero ahora yo me voy a crear una clase hija que tiene que hacer referencia a la clase padre. O sea, la clase hija quiere heredar los atributos y métodos de la clase padre. ¿Bien? Por lo tanto, cuando yo me cree mi clase perro que pertenezca a la clase padre animal, me voy a definir únicamente los atributos de la clase perro. ¿Cuál sería? El hablar, que hace un wow, 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 qué sé yo, y el moverse, que se mueve caminando en 4 patas. ¿Ok? Entonces, fíjense la sintaxis, esto es muy importante, de la clase hija perro, la subclase perro. Tiene que ser la subclase perro que pertenezca a la clase animal, entonces le paso como parámetro entre paréntesis, le paso la superclase que definí acá arribita, animal, y me defino el atributo, el método self wow, que es de hablar, y el método moverse, que es de caminando en 4 patas. Entonces, ahora sí, fíjense lo que va a pasar. Esto es magia. Yo digo que mi Firulais va a pertenecer a la subclase perro y va a ser pastor alemán, porque acá le pasé, tengo que pasarle pastor alemán y de 4 años. Sí, este es la raza, pero bueno, especie o raza le podríamos decir, especie o raza. Entonces, Firulais pertenece a la clase perro, pastor alemán, de 4 años de edad, pero si yo pido por el método hablar, firulais.hablar, cierro paréntesis, automáticamente esto me va a devolver wow. ¿Por qué es eso? Porque está heredando de la clase perro estos dos atributos y el método hablar lo heredó de la clase hija o está dentro de la clase hija que era acá. Hablar, wow. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Hablar, wow. Entonces, fíjese de potente que es esto. Firulais, perro, pastor alemán de 4 años, y yo cuando llamo al método hablar, él entiende, Python entiende que estoy haciendo referencia o que estoy heredando lógicamente, Firulais ladra, puesto que es un perro y hemos especializado el comportamiento de hablar para todo perro. Pero ahora, a ver, sigo en el aire. Sí. Sí, sí. Pero ahora, esto me va, como yo podría definir más clases, pero fíjense que esto, cuando yo he definido la clase perro, acuérdense que esta era una subclase de la clase animal. Entonces yo también heredé los atributos y los métodos de la clase padre. ¿Ok? Por lo tanto, que cualquier objeto de la clase perro cuenta con esos atributos, especie y edad. ¿Ok? Entonces cada vez que yo llame al método str, se me va a invocar de la manera completa. Si yo digo, mostrame la especie de Firulais, bueno, me va a salir que es pastor alemán. Mostrame la edad, me va a salir, tiene 4 años. Y si imprimo
Firulais me va a decir que es un animal del tipo perro. ¿Por qué me dice esto? Porque estos atributos han sido heredados de la clase padre, ¿sí? Fíjense que el atributo, cuando yo imprimo Firulais, me va a salir, soy un animal del tipo perro. ¿Por qué? Porque es el, donde estaba la clase padre, acá ve. Entonces llamo al método str y me dice, soy un animal del tipo ¿qué? Perro. Type self.name. Creo que el guión bajo name te da el nombre de la clase, porque cuando lo usas en funciones o opciones, name te da el nombre de la función, entonces acá debe tener un funcionamiento similar, que te da el nombre de la Es clase. eso. Por eso dice, soy un animal del tipo perro. Este name está accediendo a la clase perro, ¿sí? Por eso aparece así, ¿ven? Soy un animal del tipo perro. Este perro que aparece acá sería la clase hija. Vamos a borrarlo, vamos a poner más arribita. Este perro sería la clase hija, heredada de la clase animal, que era la clase padre. ¿Ok? Heredada de la clase padre. Entonces, podemos mostrar por consola los atributos de la instancia del objeto Firulais y por supuesto también podemos mostrar al mismo Firulais, dado que la clase padre de perro, que era la clase animal, fue definido en el método str. De esta manera, podemos emplear la herencia para reproducir sustancialmente el código repetido y emplear la herencia para definir o para dedicarnos exclusivamente a la especialización de clases. Acá entra nuestro trabajo. Acá tenemos que trabajar nosotros. Estas son las herramientas que nos entrega Python. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? En este caso, la clase animal y las subclases, no sé, que habíamos visto como ejemplos, son un poco más sencillas o más entendibles para llevarla a cabo, pero cuando nosotros tengamos que armar un ejercicio, tengo que pensar bien en cuál va a ser mi clase padre. A raíz de mi clase padre, yo voy a poder obtener las distintas subclases siempre y cuando tenga bien programada mi clase padre. Y voy a poder heredar los atributos y métodos siempre y cuando estén bien definidos. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es pensar cuál va a ser nuestra clase padre o nuestra superclase para poder heredar en las subclases lo que me convenga, digamos, ¿sí? En cuanto a la herencia, me dice que también podemos heredar otras clases. Es decir, podemos especializar el comportamiento siempre que lo necesitemos mediante la herencia. ¿Por qué? Acá me puedo crear una subclase. Acá le ponemos una subclase vaca que pertenezca a la clase padre animal. Y le ponemos que, no sé, el hablar le ponemos que sea mu y el moverse como igual que el perro, caminando en cuatro patas. Entonces, Lola, la vaca Lola, pertenece a la vaca y se llama Bos taurus. Este es el nombre científico de la vaca. Tiene 2 años y cuando yo ponga el método Lola.hablar, me tendría que devolver automáticamente mu. ¿Por qué? Porque está heredando desde la clase padre y está accediendo al método que yo le he definido a hablar. Entonces el método hablar para la clase vaca quiere decir que era mu. Pero esta Lola, este objeto Lola, ya ha heredado los atributos de la clase padre, de la clase animal. Así pasa con Lola, así pasa, vamos a crear otra, clase abeja, lo mismo. ¿Cómo habla abeja?
Y acá está, ¿ves? Habla como bzz. ¿Cómo se mueve? Se mueve volando. Y acá tenemos un atributo que solo lo puede usar la clase abeja. O sea, el picar es un atributo que solamente lo tiene la clase abeja. Por lo tanto, cuando yo llame acá abeja, ahí está. Este grafiquito está mortal porque acá se ve todo. Tengo tres clases o tres subclases. Estas, las de abajo, son las tres subclases, ¿sí? Estos gráficos son bastante sencillos, pero me van a ayudar a mí, si los realizo, a organizarme dentro de mi programa. La clase animal, ¿qué tiene? La clase animal era nuestra clase padre, ¿sí? De ahí se han obtenido, bueno, la flecha tendría que ir para abajo. La clase vaca, la clase abeja y la clase perro, ¿ok? De la clase animal heredamos tres subclases: la clase vaca, la clase abeja y la clase perro. Ahora, ¿cuáles son los atributos de la clase vaca? Los que comparte con la clase animal: especie y edad. ¿Cuáles son los atributos de la clase abeja? Especie y edad. Y de la clase perro lo mismo: especie y edad. Ahora, ¿cuáles son los métodos que tienen en común eh, la clase vaca? Puede hablar, puede hablar, puede hablar. Vaca, abeja y perro hablan. La clase vaca puede moverse, la clase abeja puede moverse, la clase perro puede moverse. La clase abeja es la única clase que tiene un método distinto a los otros, porque tiene dentro de la clase abeja picar. Acá yo podría agregarle otro. Bueno, entonces yo quiero que mi clase perro tenga un único atributo de los perros que puedan, no sé, jugar o traer el palito. Pueden ir a buscar el palito o a traer el palito. Entonces, este método es único para el perro o para la vaca. Nos da la leche. Dar leche. Nos da la leche. ¿Sí? Este atributo va a ser únicamente de la vaca. ¿Pueden compartir atributos? Sí, pueden compartir. El método, perdón, hablar, 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 moverse, 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 pero va a haber métodos únicos para la clase que corresponda, que sean únicos para esa clase, ¿sí? Este gráfico está muy completo y yo creo que aclara un poquito de dudas si alguno iba perdido por ahí. Desde una clase padre o una superclase, yo obtengo tres clases distintas: clase vaca, abeja y perro. Ahora, estas clases, la clase vaca, abeja y perro, heredaron ¿qué? Especie y edad. Esos atributos están heredados para todos. Entonces acá podría decir que heredaron especie y edad. Lo mismo acá. Especie, edad. Lo vamos a poner con H porque fueron heredados. Y acá vamos a poner especie, no, acá arribita, especie y edad también heredados. Y acá también le vamos a poner la H para que sepan que fueron heredados esos atributos. ¿Heredados de dónde? De la clase padre. Y comparten hablar y moverse. Hablar, moverse, hablar, moverse, hablar, moverse. Pero puedo definirle algún método en particular. La única que pican en este caso son las abejas. Es un método en particular de esta clase. Bueno, fíjense, hasta acá la parte teórica. Ya vamos a Perdón, explicar. Naomi tiene la mano levantada. Ah,
Sí, era para explicarle que ese tipo de diagrama se llama UML y se lo utiliza para cuando se están por hacer proyectos grandes y, y para ir organizando las clases. Por ejemplo, en nuestro proyecto hicimos un diagrama UML, lo creamos nosotros y creamos la clase inicio de sesión, crear cuenta y todo eso tenía que estar relacionado con las flechas. Después hay tipo de flechas. Esta es de herencia, cuando está recién en la flecha. Y cuando se grafican, digamos que hay relación en otro tipo de flecha y que no tiene relleno. Y también se le ponía la cardinalidad que iba de mucho, de una a mucho, o de, no me acuerdo cómo era la cardinalidad, pero también tiene esos símbolos, o de muchos a muchos. Diagrama ULM, ¿me decís? UML. Ah, perdón. Diagrama UML. ML. Sí. Entonces, estos diagramas sirven mucho ¿para qué? Para la organización de mi proyecto. Yo, si no soy organizado, voy a perder tiempo, ¿sí? Voy a perder tiempo. Primero, pensando, escribiendo, em, tratando de organizar el contenido y no. Lo primero que tienen que hacer es organizarse en su proyecto, ¿sí? Con estos tipos de diagramas, no sabía que tiene ese nombre, yo más o menos hago el bosquejo sin saberlo utilizar, veamos. UML. Ahí está. Bien, ahí está. Estos son los diagramas. em, Veamos si hay algo referido a Python. Bueno, en Python también se hacen y están referidos a la complejidad que va a tener su programa, ¿sí? Si no hacen esto, ¿saben? No es que es obligatorio hacer esto, pero una recomendación es que lo hagan. ¿Para qué? Para organizarse en su contenido, ¿sí? A organizarse cómo van a ir programando y que, bueno, no se pierdan. Y después, como el código a veces se hace muy extenso, entonces al tener un código extenso es difícil ir depurando. Por lo tanto, esta forma de organizarse le va a servir mucho, ¿sí? Gracias Naomi por tu aporte. Bueno, veamos entonces qué dice este práctico. Acá hay algo muy parecido. Segundo tema, práctico 2. Y acá vamos a empezar a reutilizar código. Nosotros, si ya escribimos una clase bien bonita, bien completa, podemos empezar a reutilizar código y crear clases a partir de esa clase. Bien. Me dice que esta parte del segundo práctico, yo voy a tener que, para cada ejercicio, tengo que crear las clases solicitadas e instanciar objetos a partir de ellas. ¿Ok? Luego, invocar los métodos implementados sobre las instancias creadas. ¿Ok? Métodos implementados sobre las instancias creadas. Bueno, fíjense esto. ¿Se acuerdan que en el práctico pasado habíamos hecho una clase que se llamaba persona? ¿Sí?
Vamos a utilizar esa clase persona y la vamos a llamar nuestra clase padre, ¿sí? A partir de la clase persona, que era la que habíamos creado en el práctico anterior, vamos a poder o crear una nueva clase, cuenta, que va a tener esos atributos, ¿sí? Va a heredar los atributos de la clase persona, pero le vamos a agregar algunas opciones más a la clase nueva, a la clase heredada. ¿Ok? Bueno, ¿quién tiene a mano la clase persona que habíamos hecho en el práctico anterior? La tengo. Pásamela, Mauri. Entonces acá vamos a pegar la clase ya programada en el TP Eh, anterior. todo completo o solo la clase persona y el str? La clase persona y el str. De Mauri. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta clase persona, ¿qué tiene? Vamos a chusmearla. Clase persona tiene el constructor, tiene 1, 2, 3, 4. 4 atributos. Y bueno, no me muestra y nada más. Ok, listo. 4 atributos. Tengo que crearme ahora, dice el ejercicio 1, crear una clase llamada cuenta, que tendrá los atributos titular, que es una persona, emplear, que es una persona. O sea, la clase titular va a ser una persona y para crearla tengo que emplear la clase del ejercicio anterior. Luego va a tener que tener cantidad, puede tener decimales. Entonces en la cuenta tiene que estar el titular, la cantidad que va a ser el importe que tengan en esa cuenta y el titular será obligatorio y la cantidad opcional. Construye los siguientes métodos para la clase. Entonces estamos por hacer una clase cuenta, vamos a hacer una cuenta bancaria y vamos a tomar los datos a partir desde la clase persona. ¿Ok? Eh, bueno, esta clase ya está acá. Vamos a poner class, vamos a hacerla en uno nuevo. Vamos a verificar si esto está bien escrito. Bien, si instanciamos una persona. Persona 1 que pertenezca a la clase persona. Juan, apellido Pérez, edad 22, DNI 789. Y si yo imprimo persona, me tendría que mostrar ahí a Juan Pérez. Ahí está, bien, funciona perfecto la clase persona. Ahora en otro bloque de código me voy a crear mi nueva clase. Class, ¿cómo se tenía que llamar? Se tenía que llamar cuenta, ¿ok? Que tendrá los atributos titular. Bueno, a ver, ¿qué dice la clase cuenta?
La clase cuenta tiene que heredar los atributos titular, no, tendrá los atributos titular y los atributos cantidad, ¿ok? Entonces en cuenta tiene que tener def, guión bajo, init, self, titular y cantidad. Si no le pongo cantidad, que sea opcional, esto que vaya a cero. Así es, ¿no? Puede tener decimales, ¿ok? Puede tener decimales. El titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Construye los siguientes métodos para la clase. Un constructor, estamos haciendo el constructor. Vamos a copiar esto porque me queda muy arriba. A ver, entonces, un constructor. El atributo no se puede modificar directamente, solo ingresando o retirando dinero. Mostrar, muestra los datos de la cuenta. Ingresar, ingresa cantidad. Retirar, vamos a retirar alguna cantidad. La cuenta puede estar en números rojos. No sé cómo sería eso. Bueno, entonces me construyo esto. Tengo el constructor, tengo el constructor. Ahora vamos a ponerle self.titular igual a titular, self.cantidad igual a cantidad. Nada más no hacer, ¿no? Mostrar, tengo que mostrar los datos de la cuenta. Def, mostrar. ¿Cómo muestro los datos de la cuenta? ¿Cuáles serían los datos de la cuenta? Los datos de la cuenta serían quién es el titular y cuánto es la cantidad, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a mostrar, cada vez que yo le haga mostrar, vamos a retornar, no se puede así. Ajá, vamos a armar una cadena con la cuenta es de, ahí le mandamos el titular, self.titular y tiene, cantidad, ¿no es cierto? Self.cantidad. Ahí estamos, ¿no? Y acá vamos a retornar. Bueno, entonces el método mostrar muestra los datos de la cuenta. ¿Quién es el titular y cuánto es la cantidad? ¿Qué tengo que hacer para ingresar cantidad? Si se ingresa una cantidad a la cuenta, si la cantidad introducida es negativa, no se hará nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo ingrese? Tengo que definirme un método que se llame ingresar y que le pase como argumento la cantidad. O sea que cantidad se tiene que ir actualizando. ¿Con cuánto? Con lo que yo le ingrese. ¿Ok? Me defino ingresar
Y acá le digo que se ingrese una determinada cantidad. ¿Ok? Y ahora, ¿qué viene acá? Eh, Sí, if. preguntamos, ¿no es cierto? No, si cantidad es menor que cero, eh, ¿qué le podemos poner? Paz. Si no, guardamos self.cantidad igual a más lo que yo le ingresé en cantidad, ¿no? Así es. ¿Qué Si es pasa si es negativo, menor? si es menor que cero, Sí, dice si la cantidad introducida es negativa, menor que cero, no se hará nada. le ponemos ese mensaje. Sin efecto le podemos poner. A ver, Ujú. print sin efecto. Ingresar un valor mayor que cero. Ahí. Y si no pasa esto, sino que la variable que el atributo cantidad se incremente con lo que yo le ingrese. ¿Así sería? Mm, Puede ser así. Ahora, veamos con retirar. Retirar pasa lo mismo. Si se retira la cantidad de la cuenta, una cantidad a la cuenta, la cantidad puede estar en números rojos. O sea que te deja extraer en negativo. Te deja extraer en negativo, ¿no? Parece que sí, sería como saldo deudor, digamos. Se retira una cantidad a la cuenta con retirar. La cuenta puede estar en números rojos, por lo tanto, me va a caer en negativo. ¿Sí? Si yo tengo, no sé, 500 pesos y saco 1000 pesos, me va a quedar en menos 500. Sí, así es. Bueno, retirar cantidad. Veamos esto. Def, cuando piden préstamo, cuando empezamos a deberlo al banco. Retirar C cantidad. Entonces, si llamo a esto el atributo self.cantidad, tendría que ser igual a self.cantidad menos cantidad. Y ahí podría mostrar, ¿no? Podría mostrar return self.cantidad. Ahí que me devuelva cuánto me quedó. Que me devuelva cuánto me quedó. Y ahí no le mostramos. ¿Ok? Bueno, ahí parece que estamos. Leamos de nuevo el enunciado y veamos qué obtuvimos de acá. Tengo que crear una clase llamada cuenta que tendrá los atributos titular, que es una persona
Ya entendí. O sea que ahí yo ya tengo que usar el titular con la persona que es. Luego te piden otro préstamo para pagar el primer préstamo. ¿Sabes que mi hermana hace eso? Saca un préstamo para pagar otro préstamo. Se lee una retada, mi hermana. Bueno, entonces el atributo, la clase llamada cuenta, tengo que tener dos atributos, titular y cantidad. El titular es obligatorio y la cantidad es opcional. Construye los métodos para esta clase. Listo. Entonces, ¿está bien esta persona? Bien. Y veamos si está bien esto. Bueno, por lo menos no me da error. Listo. Vamos a un nuevo bloque de código y lo usemos a Juan Pérez. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? La clase, no sé, cuenta nueva. El objeto cuenta nueva que pertenezca La clase persona. a la clase cuenta. La clase persona y que le pase como atributo La clase eh, cuenta. cuenta. Ahí está. Entonces la clase cuenta nueva va a tener la clase Persona. persona y que le paso como argumento la clase cuenta. Ahí vamos, ¿no? Espera, ¿qué pasó? Requiere init missing me tendría que crear la cuenta. Veamos. Persona 134. Veamos si dice ahí como en hoy. Cuenta guión bajo nueva. Tiene que ser de la clase cuenta. Vamos a utilizar la persona uno que había creado hace rato. ¿Quién era mi persona uno? Persona uno era Juan Pérez. Y tengo que poner la cantidad. Vamos a decir que empiece con 1.000 pesos, Juan Pérez. Ahí está. Y si yo muestro cuenta guión bajo nueva punto mostrar, veamos que me muestra. La cuenta es de y tiene 1.000 pesos. No me está tomando esto. Persona uno, ¿por qué? Porque persona uno ¿por qué no me lo muestra? No hay que hacer método setter. No, porque estos son públicos. Bien, bien. Entonces ahí me tendría que mostrar. Veamos qué dice mostrar. El mostrar me devuelve el titular y la cantidad. Pero el Debe ser titular, porque la forma de concatenar o ah, veamos, con el más. veamos con el más. Y acá lo pasemos a este como str. Pero sí me lo tomaba así, ¿no? Ahí, veamos. Entonces, veamos. No me muestra.
puede convertir self titular como es un objeto que titular tiene una persona y tiene un tipo de objeto y tiene, por ejemplo, el nombre de la persona y el DNI. No sé si lo puede convertir a string para que te salga. ¿Eh? Veamos. Ah, ok. Pero el titular, veamos. Ahí está, así es. La cuenta es de Juan Pérez, DNI tanto y tiene 1000 pesos. Ahí está. Y tiene, acá le vamos a poner pesos igual a 1000. Ahí está Naomi así porque el DNI estaba fallando. Entonces ahora venimos acá y la cuenta es de y tiene 1000 pesos. Listo. Bueno, lo hagamos enriquecer a Juan Pérez. Le mandemos una transferencia a Juan Pérez. A ver, entonces para ingresar, vamos a ingresarle esa cantidad. Veamos. Juan Pérez, de la cuenta nueva, punto, ingresar. Vamos a ingresarle 10.000 pesos. No, 350 pesos. Así me muestra un número distinto. Entonces, veamos qué pasa si le ingreso esto. Obtenemos 1.350 pesos. Si se me va un 0, 4.550. Si ingreso un número negativo, sin efecto. Sí efecto. Ingresar un valor mayor que 0. Bien. Entonces acá es sin efecto. Por lo tanto, ahora le mandemos un 100.000. Le mandemos 1.000.000. Está funcionando bien. 1.000.000. Ahora, retiremos. Le ingresamos esto. Retiremos de la cuenta nueva. Punto retirar. Vamos a retirar menos 2 millones. Ahí es 2 millones. No, me falta un cerito. Si retiro 2 millones. Regla de los signos. ¿Qué pasó acá? Ingresé 1.000.000. Le resté 2 millones. No me restó acá, ¿no? Puede ponerlo sin signo que, por ejemplo, te retire Ah. un giro. Es como dice Francisco, regla de signo, menos con menos más. Retirar 2 millones. Ahí está, qué boludo. Así es, tiene razón. Entonces me quedo en negativo, ¿no? Menos 999.000. 999.000 pesos. Claro, porque saqué 2 millones. Se lo hagamos con un número más chico. Le ingreso 100. Le retiro 2.000. Menos 900, ahí está. Entonces 1.100 menos 2.000. Retirar. Listo. Ahí estamos. Entonces está funcionando esto. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Que yo me creé una nueva cuenta y una clase cuenta. Yo me creé una clase cuenta y esa clase cuenta heredó atributos ¿de quién? De la clase padre, que era la clase padre personas. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los atributos que heredaron? Heredó el atributo nombre, el atributo apellido, el atributo edad y el atributo DNI. ¿Estamos? Ahora, si yo necesito, bueno, acá yo puedo ir creando con esa cuenta, mostrar, ingresar y retirar. Puedo ir haciendo los distintos métodos para la cuenta nueva, pero yo de alguna manera
anidé, si acá estoy anidando, fíjense, acá. Esto es anidando, anidando la cuenta padre con la cuenta hija. Hija. O sea que acá yo estoy diciendo, de la nueva cuenta que pertenezca, el objeto nueva cuenta que pertenezca a la clase cuenta, ¿quién meto acá? La persona 1, que es un objeto de la otra clase. Y le pasamos el valor, 1000 pesos. Yo lo veo como objeto dentro de objeto. Sí, así es. Un objeto dentro de objeto. Y bueno, va a heredar con los mismos atributos, ¿no? Va a heredar. Bueno, ahora, el ejercicio 2 es muy parecido. Bueno, no muy parecido, pero sí un poco más completo. Ahora, nosotros vamos a hacer banco. Vamos a pensar en un banco. Por lo tanto, me tengo que crear una clase banco. Y la clase banco tiene que tener dos atributos, el nombre del banco y una lista de cuentas. Lista de cuentas. Bien, entonces el banco, o sea, macro, por decir alguno, va a tener una lista de cuentas. ¿Quiénes son esas listas de cuentas? La cuenta que ya teníamos arriba y de Juan Pérez, de no sé, de los distintos usuarios de este banco. A esa clase banco tengo que añadir las siguientes funcionalidades. ¿Cuáles serían esas? Bueno, un constructor, un agregar cuenta, un saldo deudor. ¿Qué es lo que dice saldo deudor? Muestra el saldo deudor total de todas las cuentas con saldo negativo. Muestra los deudores nada más. Y mostrar todas las cuentas con saldo negativo con el valor adeudado. Entonces va a tener que tener una clase, un método, perdón, mostrar que te muestre la suma, mostrar las cuentas con saldo negativo con el valor adeudado. No, las cuentas, pensé que era un solo valor, con saldo negativo con el valor adeudado. Bien, entonces esto es un poco parecido al ejercicio anterior, pero tengo que crearme una clase banco ahora. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo ustedes? ¿O ayudarme a hacerlo? ¿Qué tengo que hacer lo primero? ¿Qué tengo que hacer para este ejercicio? Diseñar una clase banco que tenga los dos atributos. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Yo escribo. ¿Cómo me creo mi clase cuenta? No, mi clase banco. Con estos dos atributos. Al ponerle el nombre al banco, ¿es solo nombre o nombre banco? Nombre, dice, no. Nombre del banco. No sé. Pues sí, hacerlo con un espacio. Class banco y Y le pongamos nombre, ¿no? Self. No, ahí nomás. no, ahí nomás. Ahí nomás, Listo. ahí nomás, ahí nomás. Ahora, ¿qué Dos pongo? punto, def init, guión bajo, guión bajo. Y ahora le ponemos Self, coma nombre y lista. nombre. Y ¿qué tiene que tener? Nombre y lista. Y lista de cuentas. Lista. Lista, podríamos dejarlo ahí. Entonces, self.nombre que sea igual a nombre. Y self.lista sea igual a lista. ¿Ok? Entonces acá
tiene que tener como atributo una lista de cuentas. Quiere decir que yo no solamente voy a poder tener una lista de cuentas, sino que le voy a poder pasar como parámetro una lista previamente ya creada. ¿En base a quién? A los distintos usuarios que utilicen eso. Entonces, por ejemplo, yo acá tenía la persona 1, era Juan Pérez. Yo puedo tener la persona 2, que sea persona María López. Así se llama mi vecina, María López, de 33 años y que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creamos una persona más. Y la tercera persona, que pertenezca a la clase persona, no sé quién puede ser. Luis Luis, García. Luis García, 41 años, 40, 411, 422. Listo. Tengo 3 personas. Entonces estas 3 personas pueden ir entrar, eh, pueden estar o pueden ser los clientes del banco este, donde estamos acá, del banco. Entonces yo le puedo pasar como lista las 3 personas o puedo armarme una lista con esas 3 personas. ¿Sí? ¿Qué más necesito? Bueno, ahí tengo el constructor. Agregar cuenta, saldo deudor y mostrar todas las cuentas con saldo negativo. Bueno, ¿cómo hago para agregar cuenta? Añado una nueva cuenta a la lista de cuentas del banco. A la lista de cuentas del banco. O sea, acá yo le pondría lista de cuentas. Y acá le pongamos lista cuentas y lista cuentas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para agregar cuenta? Me defino un método, agregar cuenta. Puede ser que este sea como el caso de la película con el catálogo, que tenía una lista vacía y con el método agregar lo iba agregando a la lista vacía Así que es, estaba en el atributo. así es, tengo que ir agregándolo con el append para los que vayan entrando, porque dice, añade una nueva cuenta a la lista de cuentas del banco. Entonces acá yo voy a tener una lista, tengo que ir agregándole a esa lista cada vez que yo vaya ingresando una cuenta. Lo que no veo es la lista creada. Eh, Todavía no la creé. a ver, ¿Dónde la debería crear? Arriba de la clase banco, ¿no es cierto? No, esta la podría agregar acá. Que sea una lista con la persona 1, con la persona 2 y con la persona 3. Ahí. Entonces cada vez que yo le mete una persona acá, yo le mando lista de cuentas, va a tomar esa lista de cuentas. Ahí está. Bueno, espera, vamos a probar esto. Def str. Quiero mostrar a ver si... Entonces acá vamos a poner cadena igual a eh, self.nombre y acá le agrego self.lista cuentas y acá retorno la cadena.
Esto más esto. Cambiarle la N a nombre. Ahí. Yes. Nombre, 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 cadena, cadena, cadena. Entonces, vamos a ver si eso está bien. Mm. Persona 2 no definida. Persona 1, persona 2. Persona 2 is not defined. ¿Y quién es mi persona 2? Ahora sí. Listo. Entonces, ahora cuando yo llame a print. Ah, pero no me creé ninguna, ¿no? ¿Cómo hago para que me muestre el nombre y las cuentas? Tienes que crear un banco, Tengo que crear un coso, ¿no? claro. Usuario que pertenezca a banco y que le pase el nombre, macro, y la lista de cuentas. ¿Así? Y ahora imprimo el usuario. Mm, eh, acá Macro no con está string. también, pero no es eso. Esto es el error. O sea que creo que esto tengo que hacerlo acá arriba. Ah, no sabe quién es. Canon only concatenar este. No, listo. Acá hay un problema. Creo que tienen que Eh, convertir a la lista en un string. veamos si ahí me toma. Me toma el primer objeto, me toma el segundo y me toma el tercero, pero no me muestra nada. Entonces al nombre también lo hacemos, ¿no? Creo que el problema en la lista. Mm, 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 mm. No me imprime este usuario. Eh, Tal vez si no te recorre la lista o no sé para que se muestre. Como el caso de las películas es similar, que la forma de mostrar ujú. hacia un por para recorrer los elementos de la lista y mostrándolo paso a paso. No sé si lo puede ver en la diapositiva. Veamos la O eso diapositiva. Veamos la hace como diapositiva un de las for. películas. A ver cómo hacemos acá. No me deja copiar esto. Seleccionar. Copiar. Entonces, decimos que cadena, mostramos el nombre y acá le ponemos for. ¿Quién sería acá? For lista in self.lista cuentas. Dos puntos. Eh, cadena más igual. Y ahora mostramos con barra invertida n más str, ¿quién? Película. La lista. Sí, que va mostrando. Lista. Retorne cadena y ahí Creo está que cadena cadena. tiene que ser inventado.
Eh, ya que cuando lo copió, Ahí no. Sí, está bien, está. Entonces mostramos el nombre. Ahí está, el nombre es macro. Bien, bien, bien. Ahí esto me muestra porque no me tendría que mostrar. Bien, ahí estamos. Entonces ya tienen el cuerpo del programa este. Ya tenemos el constructor. Ya tenemos, bueno, el mostrar. En este caso muestra los usuarios de este banco, pero no está mostrando ni, no me deja agregar cuenta todavía, ni me deja usar el saldo deudor, ni mostrar todas las cuentas que tengan saldo negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para no hacer tan aburrida esta clase? Le voy a pasar los códigos y ustedes van a programar la última parte que tienen esto. El de cuenta no creo que necesiten, pero sí el del banco. Entonces, vamos a pasar de estas tres personas, trabájenlo con estas tres personas. Vamos a copiar, paso por WhatsApp. Acá me deja aparecer un nombre. Ahí está el primero. O por WhatsApp es más cómodo. Ahí lo reenvío. Bueno, veamos el de este de acá. ¿Cuál sería la consigna? Completar el ejercicio 2. Tengo que agregar cuenta, mostrar deudor, saldo deudor. Saldo deudor. ¿Bien? No lo deja copiar y pegar lo que mandó el chat. ¿No le deja? No. Ah, mira vos, mira vos. Habían otras comisiones que estaban diciendo lo mismo. creo que lo tengo que hacer yo. O Ah, tengo que hacerlo vos. Mm, los tutores no lo pueden hacer. ah, Bueno, fíjate si podés pegar esos dos códigos que son los que van a necesitar básicamente para hacer esto. Entonces tienen que hacer estos tres métodos que me está faltando. Agregar cuenta, saldo deudor y bueno, y por último mostrar todas las cuentas con saldo negativo. Capaz que necesiten el de cuenta por las dudas. Si lo llegan a necesitar el de la cuenta, le paso esto de acá. Copiar selección. Ahí le pasé la clase cuenta, la clase persona y la clase banco. ¿Sí? Eh, yo creo que después de programar esto, ya van a querer programar el cajero automático del banco macro. Agregar, 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 van a querer poner. Ingresar, ingresar, ingresar. Bueno, Ya lo subí al em, programa, a WhatsApp, perdón. disculpe. Bueno, dale Jorge, dale. Bueno, entonces quedamos así. Traten de completar, faltan estos tres métodos. ¿Dónde estaban? Estos tres métodos. El agregar, el saldo deudor y el mostrar. Entonces, complétenlo y si tienen alguna duda, lo podemos ver esta tarde a las 6. Me voy a estar conectando. A las 18 horas me voy a estar conectando.
Así que si quieren ver alguna duda de esto o del otro práctico, bueno, voy a estar en consulta a las 18 horas. Bien, así que bueno, hasta acá nomás llegamos, Francisco, creo que estaba grabando. A ver, ya la paramos.